a la continuación de nuestro estudio en el libro de Lucas, y tenemos un pasaje que es muy importante para que nosotros le prestemos toda atención. Y lo he titulado Los niños y el reino de Dios. Y permítame, para tener una vez más fresco en nuestras mentes el pasaje que vamos ahora a exponer, la lectura de estos versículos. Dice así, Lucas 18, versículo 15, traían a él, es decir, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Padre, venimos a ti en este momento para pedir una vez más que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en este instante, para todos aquellos que estamos aquí, que somos tuyos. Y también para pedirte, Padre, que si hay alguno que no es tuyo, que está aquí, que el Espíritu Santo también obre en su mente y corazón para traer a esa persona al arrepentimiento y a la completa confianza, a la completa fe solo en tu Hijo Jesús, pues es en Él en quien tú das perdón de pecados y vida eterna. Imploramos pues que toda esta obra de gracia, tanto en nuestras vidas como la de aquellos que estén con nosotros que no son tuyos aún. Y pedimos en una forma especial para que tú nos des entendimiento acerca de este pasaje, pues habla acerca de aquellos en particular que son muy, muy queridos en nuestros corazones, nuestros niños. Y queremos suplicarte, Padre, que tú nos hables muy personalmente y también que nos enseñes para entender cuál es la perspectiva tuya con respecto a nuestros pequeños. Pedimos más aún por ellos. Ellos están en este instante siendo instruidos en tu palabra y te queremos suplicar que una vez más por la obra del Espíritu ellos también puedan comprender las Escrituras. Aquellos que son tuyos crezcan en la fe, aquellos que no lo son, tú uses las enseñanzas que están recibiendo aquí en la iglesia y en sus hogares para traerlos al Señor Jesús. Damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos, pues, que tú nos bendigas ricamente. Pensamos finalmente en el pastor Juan Carlos y su familia que están viajando de regreso. Tráeles con bien a Juan Carlos y a Dilia. Te pedimos también, Padre, por John, el pastor John, que está de viaje camino a Carolina del Norte, que tú también le bendigas, le lleves con bien y le traigas con bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amados, permítame empezar diciéndoles, la mayoría de los padres, y yo podría decir, creo, en todo el mundo, sin excepción, la mayoría de los padres en todo el mundo aman a sus hijos y buscan el bienestar de sus hijos. La mayoría, creo, de los padres hacen esto. Al decir por la mayoría, estoy hablando en forma general y estoy incluyendo dentro de este grupo tanto a los cristianos como los que no son cristianos. Me vienen a la mente las palabras del Señor Jesús cuando en una oportunidad le dijo a un grupo de personas, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más no Dios en este caso. Entonces, yo creo que no me equivoco cuando les digo de que la mayoría de los padres y madres alrededor de todo el mundo, no importando en realidad si creen en Jesús o no, aman a sus hijos, buscan el bienestar de sus hijos. Y sabe, ahora sí empieza a haber diferencias. Aquellos que son cristianos y aquellos que no son, piensan en el bienestar en formas distintas, ¿ok? Las personas que no son cristianas quisieran el bienestar de sus hijos, y para ellos, el bienestar toma ciertas formas. Para los cristianos,
también el bienestar toma una cierta forma particular que va a ser distinta a la de los no cristianos. Va a haber algunos paralelos, pero en otros va a ser distinta. Permítame explicarles un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, en el tiempo en el que vivimos, creo que tanto padres cristianos como no cristianos pensamos en el bienestar de nuestros hijos para que ellos puedan llevar una vida donde puedan ganarse el pan diario, donde puedan recibir lo necesario. Y para esto, en nuestros tiempos, pensamos muy a menudo en que ellos reciban educación. ¿Es así o no? En tiempos antiguos, donde quizá no habían tantas ramas de tantas profesiones y la economía no se había desarrollado como está desarrollada en este siglo XXI, porque usted sabe que hay ciertas cosas el día de hoy que no habían siglos atrás. Por ejemplo, nada más vamos a hablar del Internet, ¿ok? Y todo lo que se refiere a cosas relacionadas con computadoras y todo eso no existía. No existía ni 50 años atrás muchas de las carreras que el día de hoy hay, ¿cierto? Si vamos siglos atrás, padres lo que hacían era, pues, enseñaban la profesión o el oficio que ellos mismos tenían. Y si había, por lo general, alguna tierra que cultivar, entonces los padres iban y enseñaban cómo cultivar la tierra a sus hijos. Y si había alguno que tenía un oficio, los panaderos enseñaban a sus hijos a que hagan pan. Y los herreros a que hagan herraduras. Y los que eran carpinteros a que ellos también, pues, trabajen en carpintería. Básicamente se pasaba el oficio de los padres hacia los hijos. Y eso está muy bien, eso es lo que se requiere. La Biblia no diría que eso es impropio, al contrario, nos encomienda a nosotros que les enseñemos a nuestros hijos a trabajar, ¿cierto? A que se aboquen hacia algún oficio, para que por medio del trabajo de sus manos, Dios bendiciendo eso, reciban lo necesario para vivir día a día. Y esto, pues, entonces es algo que padres cristianos y no cristianos compartimos en común. ¿Ok? Ahora bien, la sociedad, tanto la del día de hoy como en siglos anteriores, de aquellos que no son cristianos, se pueden dividir básicamente en dos grupos. Hay aquellos que son sociedades religiosas y hay aquellos que son sociedades seculares. Es decir, donde piensan que la religión en realidad no es importante. En nuestro tiempo en particular, cada vez estamos viviendo más en lo que sería una sociedad secularizada, donde se está tratando de extirpar, de sacar más y más aquellos, como ellos lo llaman, vestigios de la religión. Y entonces, en una sociedad como la nuestra, cada vez más y más, la expresión religiosa en forma pública es puesta a un lado, es de alguna forma tratada de ser sacada, y se nos dice que si uno quiere tener una expresión religiosa, que sea en las paredes de nuestra casa, pero no que vayamos expresando religiosamente nuestras creencias. Pero hay sociedades que son netamente religiosas. Y déjeme decirle, aquellas que son netamente religiosas piensan que el bienestar para ellos, de sus hijos, es que por medio de su religión ellos se acerquen a la deidad. Los musulmanes piensan que sus hijos deben ser criados de forma que sigan el Corán y que se acerquen a Alá. Para ellos, el bienestar de sus hijos incluye sus creencias religiosas. Los mormones, de igual forma, piensan que lo que tienen que hacer es ver que enseñarle a sus hijos la religión mormona. Los testigos de Jehová hacen lo mismo. Y en aquellas culturas o familias de una perspectiva secular, van a enseñarle a sus hijos que la religión no tiene ninguna importancia y que más bien ellos deben de ser personas intelectuales. Entonces, cada uno busca, de acuerdo a donde cada uno se encuentra, el bienestar. Y esto va a tomar una forma distinta dependiendo si es que la persona es cristiana o no cristiana. Y si es no cristiana, algunos van a ser de contexto religioso y otros de contexto secular. Pero en el caso del cristiano, nosotros también creemos de que es importante que nuestros hijos, para que a ellos les vaya bien, se acerquen en este caso de acuerdo a lo que es en realidad la verdadera creencia, la verdadera fe. Y lo que hacemos entonces es que también nosotros les damos a nuestros hijos crianza,
podríamos decirlo, religiosa, en el sentido de darles el conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Y desearíamos que desde su más pequeña edad ellos se acerquen a Dios, pero mostrándoles el camino de las Escrituras. ¿Hasta ahí todos me entienden? ¿Sí? Todo padre busca el bienestar de sus hijos, el bienestar de sus hijos. Entonces buscan el bienestar, digamos, futuro, material de sus hijos, y buscan, los que no son cristianos, que por medio de su religión se acerquen a la deidad. El cristiano busca también el bienestar futuro de sus hijos, que sus hijos sean preparados, que tengan una profesión, que tengan alguna forma en la que puedan ganarse la vida honestamente, pero también, y a diferencia de los demás, sabemos cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la única vida, que es Jesús, y por lo tanto vamos a enseñarles acerca del Señor Jesús y su evangelio. ¿Ok? Pero todo se podría decir de una forma general. ¿Ok? La mayoría de los padres alrededor del mundo buscan el bienestar de sus hijos. Y aquí en este pasaje de Lucas vamos a aprender cuál es la perspectiva de Dios acerca de justamente nuestros hijitos, de nuestros pequeños. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de ellos? ¿Cómo es que Dios los ve en relación a su reino? Este es un pasaje muy importante. No es un pasaje que nos enseña un lado sentimental de Dios para con los niños. No se trata de un sentimentalismo, no. Acá lo que estamos viendo es algo de vital importancia, de trascendencia de parte de Dios y nuestros pequeñuelos. ¿Ok? Esto es algo trascendental, esto es algo vital, esto es algo que el Señor Jesús quiere que nosotros, sus discípulos, aprendamos muy claramente. Así que en este pasaje aquí de Lucas vamos a aprender cuál es la perspectiva de Dios con respecto a los niños y su reino. Los niños y su reino. Pero además, por medio de este mismo pasaje, el Espíritu de Dios guió a Lucas para también hacernos ver de que el Señor quiere enseñar otra lección. Aparte de enseñar acerca de los niños y su reino, hay otra lección más que Él quiere enseñar, ya que está en ese tema. Y es la lección, usando a los niños como ilustración, la lección que una persona sin mérito o logro alguno puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Una persona sin mérito o logro alguno puede entrar en el reino de Dios. Que entrar al reino de Dios no se trata de ganar u obtener o llegar para obtener por uno mismo ciertos méritos. No se trata de eso. Y Jesús pues va a utilizar como ilustración a los niños, o como Lucas utilizó a los brefos, ¿ok? Aún a los infantes, para ilustrar que una persona sin ningún mérito, sin ningún logro, sin haber logrado nada espiritualmente, religiosamente o moralmente, puede entrar al reino de Dios. Que no se trata de méritos ganados, de méritos obtenidos. Ahora bien, antes de darles una breve introducción necesaria para que tengan el contexto en su mente, me parece importante hacerles saber lo siguiente, que este pasaje de aquí encuentra paralelos en los otros dos evangelios de Mateo y de Marcos. En Mateo, el capítulo 19, y en Marcos, el capítulo 10, encontramos pasajes paralelos al de Lucas. El contexto es distinto. En el pasaje de Mateo y de Marcos, esta enseñanza de Jesús ha sido introducida en el tema más amplio de hablar de relaciones familiares. Jesús había estado hablando acerca del casamiento, del divorcio y el recasamiento. Y entonces, seguido en ese hilo de hablar de relaciones familiares, Mateo y Marcos hablan acerca de Jesús y los niños y el reino de Dios. Pero aquí el contexto es otro. Pero el punto que les quiero hacer es que esta enseñanza de aquí es importante, está mencionada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Es una enseñanza que la iglesia del Señor debe de prestar mucha atención.
Ahora sí, permítame darles 3 puntos acerca del contexto de estos versículos 15 al 17. Hay 3 puntos que quiero que tengan en mente para nuestro estudio el día de hoy y el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Primeramente, ¿de qué hemos estado hablando en Lucas en los mensajes anteriores? Si vamos al capítulo 17, versículo 20, ¿se recuerdan? Allí los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: ¿cuándo viene el reino? ¿Ok? Y a esto Jesús no responde cuándo, sino que les dice las características de la venida del reino. Entonces, el contexto anterior estaba hablando del reino. Si seguimos hacia el capítulo 18, versículo 1 al 8, ¿quién entra al reino? ¿Quién entra al reino? ¿El que tiene méritos? ¿El que tiene esta vida religiosa de méritos en lo moral y en lo religioso o espiritual? Y Jesús responde: no. El fariseo, que era el prototipo de esa persona, dice: no es el que es justificado, más bien el que se arrepiente y cree a Dios, que Dios lo puede salvar. Ese es el que entra, ese es el que descendió a su casa justificado. Y eso fue la enseñanza del capítulo 18, versículo 1 al 8. O sea, desde el capítulo 17 se viene hablando del reino. ¿Cuándo viene? No es cuándo viene, ¿cómo va a ser? ¿Quién entra? No entra el que pone su confianza en sus propios méritos. Entra el que se arroja a la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces vemos ahora que lo que acá el Señor Jesús está diciendo tiene que ver todavía con el reino. Si viene conmigo al versículo 16, mire lo que dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 17: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús menciona aquí 2 veces, una vez más, el reino de Dios. Entonces el contexto nos dice que Jesús quiere enseñar cosas relacionadas a el reino de Dios. Continúa en ese hilo de pensamiento, en ese hilo lógico de pensamiento. Esto es algo que quisiera que ustedes mantengan en mente, porque aún terminando luego el versículo 17, cuando vemos lo que sigue, capítulo 18, versículo 18 al 30 del rico joven, ¿ok? Ahí también va a continuar la enseñanza acerca del reino de Dios. ¿Ok? Así que el contexto amplio en Lucas es el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora bien, segundo punto que quisiera que ustedes tengan presente es, con respecto a los padres del tiempo de Jesús, como hemos mencionado, querían lo mejor para sus hijos. En el caso de la sociedad de Jesús era una sociedad religiosa, sumamente religiosa. No era una sociedad secular. Había un elemento secular en el tiempo de Jesús que era personificado por los saduceos. ¿Ok? Los saduceos tenían una mente más secular. Los fariseos, que eran los que predominaban en sus enseñanzas, en realidad eran personas religiosas, celosamente religiosas. Y la influencia de los fariseos fue la que más impactó en la nación de Israel, porque el número de ellos era, como les he dicho antes, alrededor de 5,000, y la mayor parte de ellos tenían la influencia en toda la nación por medio de todo este sistema de sinagogas. A lo ancho y largo de todo Israel habían sinagogas, y los que se encargaban de traer las enseñanzas que luego eran diseminadas a las masas eran los fariseos principalmente, los cuales controlaban las sinagogas. Por ende, cuán importantes son las instituciones de educación. Y yo quiero que usted preste atención en esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos: la escuela pública es gratis. Déjeme decirle, la escuela pública no es gratis. Yo la pago con mis impuestos y tú la pagas con tus impuestos. La escuela pública no es gratis, la pagamos con nuestros impuestos. Segundo, en las escuelas públicas se está diseminando mucha información, mucha de ella nociva a nuestros hijos.
Por lo tanto, nuestra posición, viendo por ejemplo cómo en Israel los fariseos, por medio de las instituciones de instrucción pública, las sinagogas, diseminaban error y cómo influenció toda la nación, debe de hacernos pensar a nosotros cuán importante es estar envueltos en el sistema educativo de nuestros hijos y no asumir, ¡ay, qué lindo! En Estados Unidos la educación es gratis. Y decir como que si fuese un agente neutro, solamente proveyendo información. Si usted piensa eso es porque usted no está envuelto y no conoce e ignora lo que en realidad muchas veces toma lugar a través de las instituciones de educación pública. Si algo, un llamado para que usted se envuelva en conocer más de su sistema de educación. Pero los padres, como les decía, del tiempo de Jesús, ellos querían lo mejor para sus hijos. Y en este contexto religioso, en la sociedad religiosa en la que vivían, ellos deseaban que sus hijos fuesen a tomar parte del reino de Dios. Los fariseos enseñaban que el reino de Dios estaba por venir. Y cuando uno estudia los tiempos históricamente que estaban previos y durante y aún después de la venida del Señor Jesús y su partida al cielo, su ascensión, vemos de que había una grande expectativa mesiánica. Es decir, por medio de las enseñanzas de los fariseos se estaba esperando que ya Dios iba a mandar un Mesías, Y por ende, pues había esta gran expectativa del Mesías, pero un Mesías de la imaginación de ellos, no era un Mesías bíblico, ¿ok? Pero un Mesías de la imaginación de los fariseos, un Mesías de acuerdo a su entendimiento, un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías poderoso que iba a causar un trastorno, que iba a hacer que Israel tuviese básicamente una guerra contra los romanos y los romanos fuesen pues con el rabo entre las patas saliendo, corriendo, huyendo de Israel, y así el Mesías militarmente y políticamente concentraría su poder desde Jerusalén. Y ellos indudablemente, los fariseos, pensaban de que ellos serían los primeros en estar allí recibiendo al verdadero Mesías de acuerdo a lo que ellos creían y participando del gobierno del Mesías. Y ellos transmitían esto en sus sinagogas. Sábado tras sábado iban alimentando todo este pensamiento. Había pues entonces en la mente de los israelitas del tiempo de Jesús este pensamiento de decir, el Mesías está por venir, pero también entonces este deseo de que quisieran de que sus hijos participen de la entrada al reino del Mesías. Había este sentir fuerte en el tiempo de Jesús. Y cuando pues Jesús hace su aparición, muchas personas decían, oh, él es un gran profeta, oh, es un gran maestro. Otros empezaban a vislumbrar allí que había más que profeta y que maestro. Pero de uno o de otra, indudablemente, algunos incluso decían, ¿será él el Mesías? De uno o de otra había esta forma de ver acerca de Jesús, de que él era una persona, por decirlo menos, cercana a Dios. Y entonces era cosa casi natural pensar de que los padres estarían interesadísimos de que alguien tan especial, este gran maestro, este gran profeta en la mente de algunos, este que tiene una relación especial con Dios, que es evidente, este hacedor de milagros, bendijese a nuestros hijos, porque así de esa forma, de una forma u otra, por todos los medios posibles, para que nuestros hijos estén ¿dónde? En el reino de Dios. Así que había este sentir en la mente de los padres de que Jesús, de alguna forma, trayendo esta oración, tocándolos, pues trajese una bendición, de forma que sería más seguro de que sus pequeños estarían en el reino de Dios. Esa era la motivación de estos padres, para traer a sus pequeños ante uno que hasta ese entonces tenía la reputación de ser alguien, por decirlo menos, especial, que había sido enviado por Dios. Dicho sea de paso, esta tradición de traer a personas que consideraban cercanas a Dios para que tocase a sus niños, esta tradición ya se había desarrollado ya por algún tiempo en Israel, de forma que, por ejemplo, los padres traían a sus pequeños, a los ancianos en las sinagogas. Las sinagogas se organizaban de forma que hubiesen ancianos en ellas.
¿ok? Habían presbíteros en las sinagogas. Dicho sea de paso, de ahí es donde sale también el concepto básico general de que en una congregación cristiana también hubiese ancianos, ¿ok? O presbíteros. Eso todo está enraizado en cierta forma en la sinagoga de los judíos. Así que vemos de que históricamente sabemos que habían padres que traían a sus pequeños, a los ancianos de la sinagoga, para que ellos pusiesen sus manos, y no es solamente un mero acto de ternura o de querer ser de alguna forma cariñoso con la criatura, sino que era como que estaba confiriendo, como que se estaba dando, porque este hombre supuestamente que ponía sus manos tenía este acercamiento con Dios, de que estuviese confiriendo la bendición, como que si era el canal, por decir así, que diese la bendición a la criatura, al niño, a la niña. Y entonces los judíos traían hacia sus hijos, ¿no? Y dentro de las bendiciones que pedían para los chicos estaban las siguientes. Pedían casi siempre de que ellos fuesen fiel a la ley de Moisés. Eso es lo que un anciano en una sinagoga pedía por los pequeños cuando eran traídos. Dios, Adonai, te pedimos que este niño, esta niña sea fiel a la Torah, a la ley de Moisés. También pedían de que fuesen fieles en sus matrimonios. Esa era la segunda cosa que pedían, que fuesen fieles en sus matrimonios. Y en tercer lugar pedían de que fuese una persona llena de buenas obras, que deja un poco entrever ya la mentalidad de que es por medio de ello que uno va obteniendo una cierta estatura espiritual que le da entrada al reino. Pero estas eran las peticiones que ellos pedían por los pequeños. Y cuando entonces el grupo de personas que debemos de asumir ya como en los tiempos cercanos a la crucifixión, que las masas eran de miles que seguían a Jesús continuamente, ¿ok? Esto debe haber sido una vez más no un padre o dos padres, sino una mancha de padres quizá en una aldea y otros que habían estado siguiendo, que estaban con sus pequeños y que querían que de alguna forma sus pequeños fuesen bendecidos por este gran profeta, por este gran maestro, por este que hace tantos milagros, que está tan cercano a Dios. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros hijos. Y esta era la motivación, esto es lo que los tenía allí. Finalmente, un tercer punto de contexto también para que usted tenga presente es que lo que ya les he mencionado, la influencia doctrinal predominante era la farisaica. ¿Ok? Esta influencia doctrinal predominante venía diseminada por medio de las sinagogas. ¿Ok? Y sábado tras sábado estaban dando esta influencia. Pero parte de esta influencia era que los fariseos habían enseñado que las personas entraban al reino de Dios una vez que llegasen a un cierto logro por decir así, de méritos espirituales y morales. ¿Ok? Esa era la enseñanza de los fariseos, básicamente. Tú te estás ganando la entrada al reino de Dios. Y ellos se consideran a sí mismos que ellos eran pues los que, de hecho, que estaban ahí. ¿No? Como leíamos unos días atrás, cuando Jesús cuenta esta historia del fariseo y el publicano que van al templo y que dice: Dios, te doy gracias por cómo yo soy. Religiosamente tengo una A. Moralmente, ¿qué una A? Tengo una A+. Y moralmente tengo una A+. No soy como esos sinvergüenzas que están por ahí. No soy así. ¿Ok? Yo soy una buena persona. Y entonces ellos enseñaban esto. Ellos enseñaban eso. Y entonces las personas tenían en sus mentes que para uno entrar al reino tenían que tener ciertos logros espirituales y morales. Tenían que lograr algo, tenían que obtener algo, tenían que ganárselo básicamente. Así que esas tres cosas, por favor, yo quisiera que ustedes las tengan en sus mentes, se las recuerdo. Primeramente, las personas del tiempo de Jesús, los padres, estaban interesados por el bienestar de sus hijos. En segundo lugar, Jesús aquí está hablando aún del reino. Y en tercer lugar, la enseñanza de los fariseos de que las personas entran al reino por algún mérito. Tengan eso, por favor, allí
bien grabadito en sus mentes hoy día y el próximo domingo, si el Señor lo permite, que va a ser muy importante. ¿Ok? Bueno, vamos a dar inicio entonces a la exposición de aquí y vamos a tener algunos pensamientos, vamos a concluir en muy breves minutos y nos vamos a enfocar más la próxima semana a responder quizá las preguntas más profundas de este pasaje. Versículo 15 dice así: traían a él los niños para que los tocase. Traían a él los niños para que los tocase. Y Lucas nos dice que los padres, en realidad no menciona la palabra padres, pero los que traían a los niños eran los padres. Lucas nos dice acá que los padres traían a los niños para que Jesús los tocase. Ahora, acá hay una cosa interesante que notar. Cuando leemos los pasajes paralelos en Mateo 19 y en Marcos 10, ambos utilizan la palabra paidión. La palabra paidión en el griego puede ser traducida en nuestro idioma niños. Y si yo les traigo acá a una criatura de 1 año y a una criatura de 6 años, podríamos decir que ambos son niños, ¿cierto? Traigo acá a una criatura de 9 años y diríamos es un niño, ¿ok? Yo puedo hablar en forma general usando la palabra paidión en el griego para referirme desde bebés básicamente hasta niños antes de la adolescencia. Entonces la palabra paidión es una palabra amplia, ¿ok?, que puede designar infantes hasta niños previos a la adolescencia. Pero en Lucas es interesante, no utiliza la palabra paidión, utiliza la palabra brefos, que estrictamente hablando es infantes. Hay una palabra específica para infantes. Ahora, si juntamos los dos, sabemos que habían padres con infantes que estaban allí y habían padres con niños que estaban allí. Ambos. No hay una contradicción, sino que más bien Lucas es más específico, porque una vez más, se recuerdan, les he dicho, acá por medio de estos 3 versículos hay 2 enseñanzas. 2 enseñanzas. Una con respecto a Jesús y los niños y el reino, y la otra con respecto a que personas sin mérito alguno pueden entrar al reino. Y entonces, si me permite saltar un poquito esta segunda, ¿qué persona puede ilustrar mejor que no puede hacer absolutamente nada que un infante? Un infante no puede hacer nada por sí mismo, excepto nada más llorar y hacer necesidades fisiológicas. Comer, llorar y hacer necesidades fisiológicas. Es lo único que puede hacer un infante. No hay ningún mérito, no puede ejercitar fe, no sabe lo que es bueno y lo que es malo, no puede arrepentirse, no puede hacer nada, absolutamente nada. No puede escoger lo moral de lo inmoral, no puede hacer nada. Nada. Entonces, pareciese ser que acá el Espíritu Santo, dentro del contexto de quién entra al reino, pues utiliza entonces esta palabra para mejor ilustrar que la persona que entra al reino no es por ningún mérito personal, no es por ningún logro personal, no es por nada que yo pueda hacer o que tú puedas hacer, no es por tu religión. Un niño no tiene religión, un infante no tiene religión, no es por tus obras, un infante no puede obedecer la ley. No puede, no es por obras, no es por religión, es por gracia. ¿Ok? Así que es muy probable que esa sea la razón principal por la cual hay ese cambio de palabra. Más adelante, dicho sea de paso, Lucas sí utiliza, cuando el versículo 16 dice, dejad a los paidiones venir a mí, y luego el versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un paidión, ahí sí hay ese cambio de palabra. Pero Lucas empieza diciendo de que acá el punto era centrado en este infante, ¿ok?, que está en el contexto de este pasaje de aquí. Bueno, dice acá entonces la Escritura, traían a él unos brefos, unos infantes para que los tocase, pero sabemos de Mateo y de Marcos que habían no solamente infantes, sino también niños más grandes. Y dice, para que los tocase.
Y acá esto está directamente relacionado con la tradición que ya les he mencionado acerca de padres trayendo a sus pequeños para que algún anciano de la sinagoga o una persona que consideraban estaba cerca a Dios los tocase, como confiriendo, como siendo un canal de la bendición de Dios para esa criatura. ¿Ok? Versículo 15 también. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mire, aquí es interesante, por lo general los que son de tropiezo, y que el Señor Jesús así lo dijo, los que son tropiezo para que la gente entre al reino son los fariseos. Pero en este caso, los que son de tropiezo son los mismos discípulos. No son los fariseos. Acá los que impidieron, y la palabra que utiliza acá, los reprendieron, es una palabra fuerte. Les llamaron la atención, los criticaban, decían, no, paren, no traigan a sus hijos, no molesten al maestro. No querían que de ninguna forma esos padres trajesen a sus criaturas al Señor Jesús. Lo estaban buscando que impedir. ¿Por qué? Porque en cierta forma aquí se ve cómo la doctrina de los fariseos había permeado en realidad la mente de toda la sociedad, incluyendo a los discípulos. Yo quiero que usted entienda algo, amado hermano. Yo me convertí hace 25 años. ¿25 años? Sí, 25 años, más de 25 ya. Pero aún a pesar que han pasado 25 años, algo más de 25 años, aún hay patrones de pensamiento en mi mente que vienen del mundo. Por eso es que la Biblia dice que uno jamás en realidad deja de estar en ese proceso de renovación de la mente para experimentar la transformación de la vida cristiana. O sea, no es como que uno porque vivió 10 años o 20 años o 30 años o 50 años en el Señor ya no necesita ya más ser renovado en su mente. No, por el contrario. Si algo la Biblia enseña es que continuamente tiene que haber en nosotros este patrón de renovar nuestros pensamientos en la verdad de Dios. Porque de otra forma, muy rápidamente revertimos a un patrón de conducta en la carne. Muy rápidamente. Y sabe, cuando nosotros vemos aquí de que estos eran los discípulos, nos escandaliza quizás, pero ¿cómo puede ser que los discípulos hagan eso? Es porque hay aún, y téngalo presente, por eso es que eso explica en usted y en mí, cuando a veces hay incongruencias en nuestra caminata cristiana, porque aún hay quizá pensamientos, patrones de pensamiento de los cuales no han sido nuestra mente renovada con la verdad. Y necesitamos continuamente exponernos a todo el consejo de la palabra de Dios para que así de esa forma pues ir ganando todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y eso es a través de toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, tiene que estar todo. ¿Ok? Y entonces acá lo que vemos es que se deja ver la influencia del pensamiento de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, aunque tenían en las sinagogas la enseñanza de la Torah para los niños, en realidad no tomaban muy en serio a los niños hasta la edad de 12 años. No los tomaban muy en serio hasta esa edad. Sí les enseñaban la Torah, pero en el esquema de cosas ellos veían que era, por decir así, más importante instruirle a un adulto la Torah que a un niño. Que era en cierta forma como perder el tiempo instruir a un niño en vez de a un adulto. Y entonces en la mente de los discípulos, que también ellos aún no veían que Jesús era el Mesías que venía a dar su vida en una cruz, sino que era el Mesías que probablemente en cualquier momento iba a traer el reino. Ellos también influenciados por ese pensamiento, ven a los padres, traen a los niños. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Qué pérdida del momento que hay en este instante? Acá las masas están siguiendo a Jesús. Jesús va a detenerse ahora para poner las manos y para pedir a Dios por la bendición de que este niño sea así o asá. Los discípulos pues entonces hallan que esos padres están actuando mal. Los discípulos hallan que esos padres están haciendo lo que no debiesen de hacer. Ellos debiesen ser más inteligentes. Ellos debiesen de entender de que el Señor, el Maestro, tiene cosas más importantes que hacer. Déjeme decirle que cuando el Señor Jesús vio esto, la respuesta de Jesús acá en Lucas no está, pero sí, venga conmigo por favor a Marcos, al capítulo 10, venga conmigo al libro de Marcos para que usted vea cuál fue la respuesta de Jesús ante esta acción de sus discípulos. Marcos 10,
Muy pocas veces vemos que el Señor se enoja, se indigna con los suyos, pero acá vamos a ver una de esas oportunidades. Marcos 10, versículo 14. 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. Viéndolo, Jesús se indignó. Si algo, amados, esto ya nos empieza a nosotros a vislumbrar cuál es la perspectiva de Jesús con respecto a que los niños puedan ser traídos a Él. Impedir pensando de que, bueno, los niños no son tan importantes como un adulto, que el ministerio de enseñarle a los adultos es más importante que el ministerio de enseñarle a los niños. Pensar así causaría indignación del Señor para conmigo y causaría indignación del Señor para contigo. Indignación. Algo que lo enoja. Este es un celo santo, este es un enojo santo de parte del Señor Jesús. Dice, eso está mal. No era como los discípulos pensaban, que lo que estaban haciendo mal eran los padres trayendo a los hijos, sino que lo malo era lo que los discípulos estaban haciendo, impidiendo que los padres traigan a los hijos. Eso era lo malo. Eso trajo una indignación grande en el Señor. ¿Y cómo responde el Señor? De acuerdo a Lucas, versículo 16. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Acá, básicamente lo que está diciendo ahí, el Señor dice, llamándolos. No es llamando a los discípulos, sino que más bien parece que los discípulos, si Jesús estaba acá y los discípulos, el Señor Jesús estaba probablemente hablando algo y de pronto debió haber visto a los discípulos haciéndoles no, a los padres no, o hablándoles, y probablemente leyó sus rostros y viendo el enojo, el fastidio, cómo van a molestar al maestro, no ven acaso que el maestro está ocupado, el maestro tiene cosas más importantes, ¿qué es eso estar trayendo? ¿Cómo lo van a interrumpir? Y el Señor Jesús dice, vengan, vengan. Los discípulos se les debió haber caído la cara. Se les debió haber caído la cara. A quien llamó fue a los padres, tráiganlos acá. Y en voz alta como que dijo, escuchen una cosa. Dice el versículo 16, dejen a los niños venir a mí. Dejen a los niños venir a mí. Pero lo dice ahora para darle énfasis también en negativo, no se lo impidáis. Déjalos venir, no se lo impidas. El juego de palabras de una afirmación y una negación lo que hace es que da esta fuerza a las palabras del Señor Jesús de cuán importante es para Él que los niños estén allí y que los padres busquen en realidad la bendición del Señor para sus hijos. Muy importante en la mente y el corazón del Señor. Tanto así que básicamente en esta oportunidad no utilizó la oportunidad para enseñarle a los discípulos, vengan acá un ratito, y los llamó a ellos a un costado y dijo, mira, oye, no, de frente, estando ellos ahí. No, básicamente es como que se hubiese dicho el Señor, no les hagan caso, ustedes vengan acá igualito. ¿Qué les parece? Vengan acá. Así que lo que el Señor hace es que los llama, y ¿sabe qué? Acá Jesús, cuando hace esta declaración, y no se lo impidas porque de los tales es el reino de Dios, esta última frase contiene enseñanzas muy profundas acerca de la perspectiva de Dios, los niños y el reino de Él. Y esto vamos a tenerlo que ver la próxima semana, ¿ok? Eso lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Pero ahora, basta decir lo siguiente ya en conclusión. La respuesta de Jesús, como lo hemos leído en Marcos, de que Él se indignó y lo que acá dice el Señor, es que para el Señor Jesús, y esto podemos estar completamente seguros, para el Señor Jesús los niños le son de suma importancia. De suma importancia. No solamente importancia, de suma importancia. Mira, en tu hogar, en mi hogar, en nuestros hogares, nuestros hijos, y la enseñanza de la palabra para ellos, basado nomás en lo que acá vemos que Jesús hizo, debiese ser la prioridad
para el creyente. Como les dije al principio, como padres buscamos la educación de nuestros hijos en términos de ganen esta educación para que vayan a la universidad, para que ganen, se conviertan en un profesional, para que les vaya bien en la vida. Eso está muy bien. Pero si vamos a poner en orden de prioridad de las cosas, y acá es donde tenemos que todos nosotros venir ahora y hacernos un autoexamen, ¿a qué le damos más prioridad? ¿A este lado de acá? ¿O a la enseñanza de Dios y de su palabra a nuestros hijos? ¿Dónde es que está la prioridad de nuestras vidas? ¿Y sabe qué? Quizá en muchos de nosotros se delata, una vez más, como les dije hace un instante, de que venimos con estos pensamientos del mundo que piensa que lo más importante es darles una educación. Y entonces nos esforzamos y damos nuestras almas y nuestras vidas en el afán de darles una educación a nuestros hijos, y muchas veces, por todo ese esfuerzo, descuidamos de darles la principal y la más importante de las educaciones: Dios y su palabra. Y la Biblia no nos dice que uno tiene que sacar al otro. Es simplemente cómo es que nosotros, amados, tomamos estas cosas en nuestra mente y cómo nos ordenamos y cómo le damos prioridad. ¿Qué prioridad le estamos dando a esto? Una vez más, muchos de nosotros venimos de un trasfondo donde quizá por las circunstancias de la vida fuimos a la escuela, algunos quizá no terminaron la escuela, otros que la terminaron sufrieron mucho quizá al principio y pasaron muchas labores y mucho trabajo y mucho esfuerzo y han llegado a algo y saben qué difícil es a veces no tener, como otros que sí tuvieron una educación fueron más hacia adelante que nosotros. Y decimos, no, nuestros hijos de hecho que tienen que tener una educación. Y está muy bien, por favor. Yo personalmente y mi esposa, los dos somos en ese sentido educados, tenemos títulos. Por supuesto que entendemos el valor de ello y no queremos de ninguna forma decir de que no sirve o de que no es de beneficio o que no debiese de buscarse. No me malentienda, no estoy diciendo eso, pero sí quisiera llamarles a todos ustedes a reflexión de si quizá estamos dándole más importancia a eso y estamos descuidando lo otro. A eso sí quisiera llamarlos a reflexionar, porque muy a menudo pasa eso. Muy a menudo pasa eso. Así que el énfasis y la prioridad en nuestros hogares, en nuestro tiempo, debiese ser de ver que a nuestros pequeños y sobre todo, amados, si Dios te ha bendecido con ser salvo y tener pequeños en tu casa, ahí el esfuerzo debe ser redoblado cuando están pequeños. Y no que no debe serlo cuando ya están niños entrando a la adolescencia o ya son adolescentes o incluso hijos mayores, ¿ok? Pero de alguna forma, amados, como vamos a ver la próxima semana, esa edad, desde la infancia hasta antes de que ellos vengan a estar en la condición de ser responsables de sus acciones, es probablemente la edad más moldeable y es la edad en la cual, en una forma más especial, el Espíritu de Dios va a utilizar la influencia nuestra para que nuestros hijos vengan a Cristo. No debe ser desperdiciada esa oportunidad, ese tiempo. No debe ser desperdiciado. Además, amados hermanos, otra cosa también quisiera, hasta el momento de lo que hemos visto, compartir con ustedes lo siguiente. En la iglesia siempre debemos de tomar el ministerio de los niños dándole toda importancia. Toda importancia. A veces ha llegado a mi atención que hay algunos que dicen, no, pero los niños están todos distraídos, no prestan atención y a veces uno pierde el tiempo. Amada hermana, amado hermano, si tú en algún momento escuchaste eso o pensaste así, déjame decirte, eso es un error. E inmediatamente te llamo a que tú, si eres de esas personas, te arrepientas y digas, hice mal, perdóname, Señor. Y si lo escuchaste y le diste alguna creencia a ello o alguna validez,
inmediatamente te saques ese pensamiento, porque de lo que vemos aquí de la Escritura, los niños son de suma importancia. Y no tengamos el pensamiento farisaico, como en el tiempo de Jesús, de que es más provechoso el darle más importancia a los adultos, porque los adultos sí comprenden, con los adultos sí puedes tener una comunicación lógica, inteligente, más alturada que con los niños. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Hay personas incluso que no se envuelven en un ministerio de niños porque dicen, ay no, pero es que voy a estar allí, ¿qué van a comprender? Voy a esforzarme tanto, ¿para qué? Si total son niños, no necesito prepararme tanto, ¿qué les voy a enseñar? Wrong. Mal, muy mal, si usted piensa así. Eso es un pensamiento muy erróneo. Si algo, debemos prepararnos más aún que con los adultos. ¿Sabe por qué? Porque justamente reconocemos las limitaciones que ellos tienen y toma mucho más esfuerzo pensar cómo comunicar las verdades eternas de Dios a una criatura que a un adulto. Así que por el contrario, menos preparación porque total está enseñando a los niños, eso es tener una actitud totalmente contraria a la que el Señor Jesús quiere que tengamos. No debe de haber esa actitud en nosotros, no debe de haber ese pensamiento. Nuestra congregación, donde se encuentra y donde se encuentre mañana, siempre debe de tener un énfasis prioritario en la enseñanza de los niños. Déjeme decir una cosa, los niños no vienen a la iglesia, nuestros niños no vienen acá para ser cuidados. Hay algunos padres quizá que piensan, bueno, vamos a la iglesia y ahí ya te cuidan en la escuelita. No, los niños no vienen a la iglesia para ser cuidados. Otra cosa más, los niños no vienen a la iglesia, papá, mamá, pensando que la iglesia es la responsable principal o primaria para que ellos vengan a Cristo. No, la iglesia no es la responsable primaria de la educación en la verdad del Señor Jesús. Eres tú, soy yo, quienes somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Si algo, la iglesia solamente completa. Y si queremos verlo, como diríamos en la ilustración del Antiguo Testamento, un cordel de 3, para que así en cordel de 3 haya una fuerza principal. Si está el hogar, que es el primero que es responsable, y está la iglesia, un cordel de 2 hilos es fuerte, pero un cordel de 3 no se rompe. Si la escuela entonces, en adición al hogar y a la iglesia, también está allí, entonces es mucho más fuerte aún. Es mucho más fuerte aún. Por lo tanto, amados, nuestra congregación debe ser entendida en su labor de enseñanza a los niños desde una perspectiva bíblica. La congregación, la iglesia, no es la responsable primaria, principal de la enseñanza de la verdad a nuestros hijos. Es papá, es mamá, es el abuelo, es la abuela, es la familia, la principal. La iglesia complementa, pero eso no significa que estamos libres entonces de responsabilidad. Por el contrario, si se nos está dando la responsabilidad de dar educación cristiana a través de los servicios que tenemos, debe esta responsabilidad de ser tomada lo más seriamente posible, tanto a nivel pastoral como a nivel congregacional. ¿En qué sentido me refiero? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho, quizá usted no lo sabe, para su conocimiento, los pastores hace un tiempo atrás decidimos de que nuestros niños necesitaban un conocimiento bíblico de tapa a tapa. De tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso lo que hicimos fue prestarnos el catecismo de Westminster, para que allí, por medio del sistema de pregunta y respuesta, se le fuese a enseñar ciertas doctrinas básicas a nuestros hijos. De forma que los niños han cubierto el libro de Génesis, y han cubierto el libro de Éxodo, han cubierto el libro de Levíticos, y se encuentran en Números, ¿o me equivoco, amorcito? Y todo el Nuevo Testamento.
Están recibiendo un panorama bíblico. Y déjeme decirle, no se está viendo que escapar algunos puntos importantes o porque sean doctrinalmente difíciles, se está buscando y se busca el esfuerzo. Déjeme decirle, mi esposa semana tras semana, ella prepara lo que luego es diseminado a los maestros que reciben la base de las lecciones para que luego ellos tengan sus lecciones a los niños. Mi esposa pasa horas preparando esas lecciones. Horas, porque el currículum no lo tenemos. Eso no se puede ir y comprar así nomás. Es un arduo trabajo. Si nosotros tomamos la responsabilidad como iglesia de ser así, pues entonces más aún cada hogar debiese tomar esa responsabilidad. Más aún el hogar. Pero en adición a eso, no solamente entonces está la directriz de los ancianos, de vuestros pastores hacia ellos, sino que también cada maestro, amado hermano, amada hermana, cada maestro que da una clase a los chicos debe ser tenido muy en alto en nuestro reconocimiento, en nuestra gratitud y en recordarles en oración, porque la labor que tienen es ardua. Más difícil es que ellos se preparen para una lección para mi hija y para mi hijo que lo que yo me preparo para dárselo a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me comprenden con facilidad, aunque a veces soy difícil de entender, sí. Pero por lo general me expreso en formas algo claras. Pero los nenes que tienen limitaciones, y tener allí a un nene de 1 año o 2 años o 3 años y tener un grupo de 5, 6, 7 o uno de 9 o 10, déjeme decirle, es difícil, lo he hecho y requiere de oración y requiere de preparación. De ninguna forma pues debe ser visto que el trabajo, el desarrollo de un maestro, de una maestra en la escuela dominical es algo insignificante. Oh no, un pensamiento así tiene que ser inmediatamente sacado de nuestra mente. Y debe ser más bien tenido muy en alto, en mucha estima y con mucha oración y gratitud por el tiempo que dedican nuestros maestros para con nuestros hijos. Ellos están sirviéndonos voluntariamente. Y si algo, amados hermanos, incluso aprovecho entonces para hacer un llamado a hermanos y hermanas a que se levanten y den todo de sí mismos, porque ¿sabe qué? Va a requerirle su todo. Acá no se trata de algo a medias. Acá no se trata de, bueno, pues voy a ir a donde los niños porque no hay nadie más. No. ¿Sabe qué? Si usted piensa, bueno, voy a ir donde los niños porque no hay nadie más, usted tiene todavía las cosas medias torcidas en su pensamiento. Acá dice ser, Dios mío, tú tienes en tu mente y en tu corazón a los niños en un lugar muy importante. Para ti ellos son tan importantes. Yo quiero que ese mismo sentir esté en mí. Eso lo va a mover a usted a decir, ¿sabe qué? Yo quiero enseñar a los niños. Porque para mi Señor ellos son muy importantes. Por lo tanto, para mí también van a ser muy importantes. Y entonces es un llamado a ustedes, porque ¿sabe qué? Nuestras hermanas, y hay un varón que en este momento está enseñando también, y hay otros varones jóvenes acá que veo, al menos uno de ellos aquí, que está presente, que está enseñando a nuestros hijos. Déjeme decirle, uno puede llegar a estar exhausto. Y ellos a veces no pueden estar con nosotros por semanas o meses. ¿Por qué? Porque están con nuestros hijos. Y si más de nosotros, con ese sentir de la importancia que tienen los chicos para el Señor, si más de nosotros nos levantásemos, aliviaríamos en algo la carga de nuestros hermanos. ¿No nos dice acaso la Escritura sobre llevar la carga los unos de los otros? ¿No nos dice la Escritura acaso eso en el libro de Gálatas? Hermano, es fácil venir, sentarse y estar acá y escuchar y levantar las manos y no tomar parte del servicio. Eso es fácil. No sea usted uno de ellos. No sea usted uno de ellos. Necesitamos hombres y mujeres que amen al Señor y que conozcan la Escritura. Necesitamos hombres y mujeres que tengan un corazón para aprender más de la Escritura, semana tras semana. Porque los maestros que deben estar ahí no deben considerar, una vez más, como he dicho, que, bueno, son niños, cualquier lección les puedo dar. Cristo me ama a mí, su palabra dice así, y ya se acabó la historia. Mira, Cristo te ama, y se acabó la historia. No se trata de ser simplista.
De ninguna forma. Se trata de tener todo el corazón en ello. ¿A usted le gustaría que yo venga acá con un corazón simplista y decir, les voy a enseñar 3, 4 cosas y repetir los mensajes? ¿Por qué cree usted que yo voy y tomo tiempo para enseñarles la palabra? Más es el tiempo que tomo para hacer un mensaje, para estudiarlo, para meditarlo, para buscar, para rebuscar, para ver que tenga la interpretación correcta, que lo que me tomo acá. Algunos de ustedes dicen, no, ya te tomas bastante tiempo. Bueno, mucho más que eso me tomó para hacerlo. Mucho más que eso. Amados hermanos, con los niños también debe ser igual. Nada menos que eso. No una preparación, ¡ay! Me toca enseñarle a los niños, ¡ay! Y ahí con 15 minutos antes venir acá. No. Eso no es responsable. ¿Usted se imagina que yo haga eso con usted? Que llegue acá a la iglesia y acá me vaya y me empiece a hacer el mensaje acá con 15 minutos de anticipación. No puede ser así. Nuestros niños no pueden recibir nada así. Así que tienen que ser personas responsables que tengan en su corazón su amor a Dios, su amor a los niños, el amor por las Escrituras, el deseo de querer aprender cada vez más de ellas y también de dedicar el tiempo y el esfuerzo para preparar las lecciones con las bases que se les provee semana a semana para que se las enseñen a nuestros pequeños. Amados, desde su más tierna edad, el Señor Jesús quiere que los niños vengan a Él. Desde su más tierna edad. Nada distinto debe ser en nosotros. Nada distinto debe ser en nosotros. Desde la más tierna edad nosotros debemos en nuestros hogares y como iglesia, velar para que nuestros niños vengan a Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de que los niños pues están entonces en el reino? De los tales es el reino de Dios. ¿Son los niños salvos automáticamente? ¿Significa quizá que los niños no han pecado? ¿No tienen pecado en ellos? ¿Y por eso es que de los tales es el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos de entenderlo? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Estas y otras cosas más veremos Dios mediante el próximo domingo. Así que hasta ese entonces, si la buena voluntad del Señor así lo permite. Padre, venimos a ti para darte gracias por tu palabra, para darte gracias porque tú eres nuestro Dios y tú nos muestras por medio de ella la gran importancia y cuán cerca a tu corazón están cada uno de nuestros pequeños. Ciertamente que podemos decir que ellos tienen un lugar especial en tu mente y en tu corazón. Todos ellos, incluyendo, Dios, aquellos que no son tuyos o que no pertenecen a familias cristianas, incluyendo a aquellos hijos, a aquellos niños de los que no son cristianos. Hay en realidad un sentir muy especial en tu corazón y queremos pedirte que así también sea en nuestro corazón. Perdónanos, Padre, muchas veces no ha habido en nosotros esta misma disposición, esta misma actitud, pero te pedimos, oh Dios, que tú tengas misericordia, obres en nosotros esto, transformes. Queremos hacerlo ahora, Señor. Venimos a ti sabiendo que tú eres el que cambia mentes y corazones. Cambia los nuestros, cambia nuestros pensamientos, renuévalos, transfórmanos por la obra de tu Espíritu. Y empieza a poner en nosotros este mismo sentir de la gran importancia y el gran cuidado que tú tienes por los niños. Tú quieres que sea así en tu iglesia. Damos gracias por todo, Padre, lo que hemos oído hoy. Permítenos ir a casa y meditar en todas estas cosas. Y conforme tu Espíritu continúe hablando, que nosotros vayamos sometiéndonos en el poder del mismo para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús.